Hola, muy buenos días. Soy Daniel Soto, estratega jefe de Sura Inversiones. Quiero darles la bienvenida a nuestra visión de mercado marzo 2021. Esta información estará disponible para ustedes durante el mes, de forma que puedan revisarla nuevamente en caso de que así lo requieran. A continuación, comenzaremos de lleno con la visión de mercado para marzo de 2021. Como siempre, partimos con la primera lámina mostrando cómo han estado los retornos de las diferentes bolsas medidos en pesos, en donde destaca por primera vez desde el inicio del año 2019 el IPSA por sobre todas las demás bolsas, con un rendimiento de 11,9%, seguido de los mercados emergentes con un 9,7%, aunque ahí es bueno aclarar que dentro de los mercados emergentes la gran diferencia la ha hecho Asia emergente por sobre Latinoamérica. Japón continúa en este ranking de lo que va del año con retornos de 5,8% en pesos, seguido de Europa con un 4,7% y Estados Unidos en el último lugar con un 4,6%. Esto es algo bastante inédito. Por lo general vemos, o lo que hemos visto durante los últimos 18 meses ha sido Estados Unidos punteando en este ranking y al IPSA como última opción. Sin embargo, esto ha cambiado durante el último mes y eso también ha finalmente motivado algunos cambios en el portafolio. ¿Qué es lo que pasó durante febrero? O más específicamente desde el 31 de enero hasta el 4 de marzo, hemos tenido rentabilidades positivas prácticamente en todas las bolsas del mundo, en donde destaca fuertemente lo que pasó en Chile durante los últimos 30 días, con rentabilidades de 11,63%, como ustedes pueden ver. Podemos ver también que dentro de los mercados desarrollados todos tuvieron rendimientos bastante parejos, en donde destacó Asia desarrollada con un 3,86%, y la única zona que se quedó rezagada, que esto ha sido la tónica del 2021, fue Latinoamérica, con caídas de menos 1,15%, siendo por lejos la zona durante los últimos 2 meses que peor rendimiento ha tenido a nivel global. Como siempre, la estructura para esta edición, después de haber revisado cómo van los mercados hasta el día de hoy, primero vamos a ver datos macroeconómicos y financieros, después vamos a revisar parte de las expectativas, con esto nos armamos nuestro escenario central. El escenario central es básicamente el camino que nosotros creemos que va a recorrer la economía, las utilidades corporativas y el precio de los activos. A esto nosotros tenemos que ponderarle ciertos riesgos que pueden finalmente desviar este escenario central, y con esto llegamos finalmente a nuestra recomendación de inversión o a nuestra visión de inversión. Revisemos entonces cómo han estado los datos macroeconómicos hasta el día de hoy. Lo que nosotros siempre revisamos todos los meses, la producción industrial global, la cual nuevamente muestra un incremento positivo, es un número chico, es un incremento de 0,32% en la variación de los últimos 12 meses, pero es un número que avanza con respecto a la lectura anterior, que era 0,11%, y se mantiene en nivel positivo. Es decir, lo que hemos conocido de la economía durante los últimos 12 meses en términos de indicadores rezagados, es decir, indicadores económicos que conocemos con algún grado de desfase. Recordemos que la producción industrial global, tenemos datos de diciembre y enero, continúa marcando una aceleración. Si nosotros nos empezamos a fijar no tanto en indicadores rezagados, sino que en indicadores líderes, es decir, indicadores macroeconómicos que nos dan una idea de cómo va a estar la actividad en el futuro, podemos ver que el PMI manufacturero global marca 56 puntos, que esto es un número mayor al que conocimos durante el mes pasado, mayor también a los máximos del año y mayor a los, o en el récord, digamos, de los últimos 5 años que tenemos este indicador. Esto nos está diciendo que no solamente la actividad se viene acelerando, debido a la slide que vimos anteriormente, la producción industrial, sino que también por el lado manufacturero deberíamos seguir viendo expansión de la economía. ¿Qué es lo que se queda un poco atrás? Es el sector de servicios. Acá vemos el PMI de servicio global, marcando 49,5, en donde
El PMI de servicios de Europa es uno de los más afectados. Recordemos que Europa es una de las zonas más intensivas en servicios, en donde el tema del turismo está pegando fuertemente a la baja. ¿Okay? Vemos de que este indicador se encuentra bajo los niveles de 50, que es como el límite entre un PMI expansivo y uno contractivo. Con respecto a la situación de la pandemia, que obviamente va a marcar en cierta medida la pauta de lo que pueda pasar con la actividad, hemos visto una caída generalizada de los casos alrededor del mundo, en donde impacta principalmente en los países en donde la vacunación ha estado siendo más fuerte en términos per cápita, ha sido más masiva en términos per cápita. Vemos caída de los casos en Estados Unidos, en el Reino Unido, en prácticamente toda la zona euro, aunque ahí veamos un poco una subida durante el último tiempo en Italia. En los únicos sectores en donde se está viendo de que los aumentos de los casos continúan es en gran parte de Latinoamérica, específicamente en Brasil, y en Chile también hemos visto en algún grado algún aumento de los casos las últimas semanas, lo cual ha motivado a las autoridades a generar algunos retrocesos en este plan paso a paso de desconfinamiento. Pero en términos generales, si miramos a las grandes economías, hemos visto que la caída de los casos de COVID-19, como tenemos ahí en el subtítulo, es una generalidad. ¿Y cómo va a seguir este tema de la pandemia? Bueno, va a seguir en la medida de que los países sean capaces de poder vacunar lo más rápido posible a su población y así generar una inmunidad de rebaño, que se le llama. Y acá se pueden identificar tres principales grupos o clusters de zonas en donde están teniendo velocidades que son similares entre sí, pero muy disímiles entre ellas. Punto número 1, vemos que Latinoamérica tiene una velocidad de vacunación que es bastante lenta. Actualmente, como podemos ver en el gráfico, Brasil, Argentina, Uruguay y Perú tienen a menos del 5% de su población vacunada, especialmente, digamos, el caso de Perú es un 0,91%, es muy bajo. Después tenemos la zona de los países de la zona euro, principalmente España, como vemos ahí, Alemania y Francia, que están con niveles en torno a un 7 u 8% de la población vacunada, y Canadá se suma a este grupo, sin ser obviamente de la zona euro, pero con aproximadamente casi un 6% de su población vacunada. Y después tenemos a países que han puesto el pie en el acelerador de forma importante en este proceso de inmunizar a la población, y ahí tenemos como número 1 al Reino Unido con 31%, Estados Unidos con un 24%, y aparece Chile con un 20,7%. El proceso de vacunación en Chile ha sido ejemplar, y eso también ha motivado algunos cambios en nuestras preferencias de renta variable que vamos a ver más adelante. Todo esto obviamente que tiene repercusiones en nuestras preferencias de inversión, que las vamos a revisar en un segundo. Con respecto a los estímulos monetarios, sigue la Reserva Federal aumentando su balance, que es la línea que aquí vemos café claro. ¿Qué significa que la Reserva Federal aumente su balance? ¿Y qué significa también que el Banco Central de Europa esté aumentando su balance, que es esta línea café oscuro? Quiere decir que siguen inyectando estímulos al sistema, lo que quiere decir de que están ayudando o continúan ayudando a generar una política monetaria que sea apta para el crecimiento económico y más que nada para la recuperación después de la pandemia. Recordemos que las tasas de interés hoy en día en prácticamente todo el mundo, pero en la reserva, en lo que concierne a Estados Unidos y la zona euro, están prácticamente en mínimos históricos. ¿Y qué es lo que pasa con los estímulos fiscales? Bueno, el gran paquete de estímulos fiscales que se espera para Estados Unidos, que es de en torno a 1,9 trillones de dólares, ya pasó la Cámara de Diputados, y también
estaría entrando ahora en la Cámara del Senado o la Cámara Alta, en donde ha encontrado un poco más de resistencia. Y esta resistencia se debe principalmente a que el Partido Republicano está no del todo convencido de los cheques de $1.400 que los demócratas quieren repartir a prácticamente todos los residentes de Estados Unidos. Los republicanos están más por un proceso de selección, de entregar estos cheques de estímulo a gente que realmente lo necesita. Con todo, es súper importante recalcar que si es que este paquete de estímulos pasa, que lo más seguro es que ocurra, debido a que los demócratas tienen mayoría en el Senado, estaríamos hablando de un programa de estímulos fiscales, es lo que estamos viendo acá, más los otros paquetes de estímulos fiscales que hubo durante el año 2020, que estarían en torno al 21% del PIB de Estados Unidos, uno de los esfuerzos fiscales más importantes en la historia de la economía de Estados Unidos. Eso es súper importante recalcarlo, y que eso finalmente puede tener repercusiones que el mercado hoy día está mirando con bastante cuidado. Entonces, ¿cuál es nuestro escenario central? Viendo visto los indicadores macroeconómicos rezagados, que nos hablan de aceleración, los indicadores macroeconómicos líderes, que nos están hablando de aceleración en el futuro, de estímulos fiscales que son inminentes, de una Reserva Federal y un Banco Central Europeo que siguen inyectando liquidez a la economía, de expectativas en general empresariales que han estado también al alza. Nuestro escenario central, como lo tenemos puesto acá, dado todos estos factores, es que la recuperación de la actividad en el 2021 va a continuar por el camino correcto, sin grandes sorpresas, y esto nos lleva finalmente a tener una sobreponderación en los portafolios de renta variable versus renta fija, que es algo que ya llevamos aproximadamente 3 meses con esta visión, es decir, estamos con una visión más pro riesgo en nuestros portafolios recomendados. ¿Cuáles son los riesgos de esta visión? ¿Cuáles son los riesgos a que este escenario central que nos habla de una recuperación económica pueda finalmente no ser así, o tener algún tipo de bache importante en el camino, o derechamente desviarse del camino? Estos son los riesgos. Punto número 1, tiene que seguir funcionando el tema de la vacunación de la manera más expedita posible. Tiene que haber efectividad para todas las cepas que se vayan conociendo nuevas. Ya conocimos una nueva cepa brasilera que llegó a Inglaterra, y las autoridades inglesas están tratando de seguir el rastro de manera importante y hacerle pruebas para ver si es que las vacunas existentes pueden finalmente ser efectivas contra esta nueva cepa. Como les ponía, la distribución es muy importante. Como habíamos visto en láminas anteriores, la vacunación en Latinoamérica ha sido tremendamente lenta, y algunos dicen, bueno, pero van a llegar una cantidad importante de vacunas en los próximos meses. Pero una cosa es que lleguen millones de vacunas, y otra cosa es que exista la infraestructura y la logística para hacer una distribución correcta de esas vacunas, que es algo que en Chile se ha aplaudido. Entonces, el primer riesgo es que, digamos, el proceso de vacunación se mantenga como está y no falle, y ojalá que aumente la velocidad en algunas zonas en donde es crítico, como por ejemplo en la zona euro y en Latinoamérica. Este es un nuevo riesgo, la inflación, y es lo que se ha estado hablando durante los últimos 10 días. Y aquí la gran pregunta es, ¿será escapar la inflación debido a los grandes estímulos monetarios y fiscales que estamos viendo en el mundo? Y esta inflación escapada o desatada va a obligar a los bancos centrales, específicamente a la Reserva Federal, a subir las tasas de interés, generando un efecto indeseable en la economía, que es un enfriamiento y menores utilidades corporativas, y finalmente una caída en la bolsa? Esa es la gran pregunta. Nosotros no lo tenemos como escenario central. Nosotros no creemos que la inflación en los próximos 12 meses se vaya a desatar generando aumentos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Ayer mismo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell,
dijo, nosotros creemos que debería venir un aumento temporal de la inflación, pero no nos va a motivar a cortar los estímulos o a subir las tasas de interés. Eso solamente lo vamos a hacer, dijo, una vez que veamos que la inflación sea claramente alta y duradera, y por otra parte, veamos pleno empleo en la economía. Recordemos que actualmente, bueno, vamos a verlo ahí más adelante, pero en este momento la tasa de desempleo en Estados Unidos está en torno a un 6%, y el pleno empleo estaría bajo el 4%. ¿Por qué nosotros le creemos a Jerome Powell en que esta inflación va a ser temporal? Porque, como hemos visto, gran parte de los estímulos fiscales que se han entregado en Estados Unidos, como vamos a ver más adelante, han ido a los ahorros de las personas. Una vez que se abra la economía, como ha sido la tónica de la historia de Estados Unidos, esa plata finalmente la gente se la gasta. Y como en estos momentos tenemos toda la capacidad instalada con digamos, subutilizada, por así decirlo, pero con poca gente, es decir, tenemos en estos momentos las peluquerías con poca gente, las panaderías con poca gente que puede atender, por poner, digamos, un ejemplo más o menos simple. Si va todo el mundo a comprar de manera rápida, obviamente no va a haber la suficiente cantidad de personal y de inventario para poder hacer frente a este consumo. Eso debería propiciar un aumento del nivel de precio. Ahora, ¿por qué sería temporal esto? Porque finalmente deberíamos ver de que las empresas podrían empezar a contratar más gente, reponer inventario y volver, digamos, a generar o a poder satisfacer esta demanda generando, digamos, una caída en los precios. ¿Okay? Nosotros creemos que existe la suficiente capacidad ociosa, no solamente en Estados Unidos, sino que en el mundo, para poder responder al aumento del consumo que deberíamos ver más adelante. Otro de los riesgos, los estímulos fiscales de China. China va a seguir estimulando la economía, están en este momento en el Congreso anual del Partido Comunista, en donde en China se ve, digamos, el plan quinquenal y también se van a poner los objetivos de crecimiento para los próximos 5 años y también pueden dar luces de cuántos estímulos fiscales están dispuestos a proveer a la economía actualmente. Y por último, las tensiones entre China y Estados Unidos están muy latentes, es un riesgo totalmente latente, es el último, diría yo. Y aquí el tema es cómo va a ser el modus operandi del gobierno de Biden. Ciertamente no va a ser por Twitter, como fue en la administración anterior, pero eso sigue siendo, digamos, un tema ahí de incertidumbre. ¿Cómo vemos nosotros cuáles son nuestras zonas de renta variable preferidas? Sigue siendo, por una parte, Estados Unidos. Lo vemos una economía que sigue mejorando a paso sólido con un proceso de vacunación que ha sido bastante potente. Y acá un poco lo que estábamos comentando recién, actualmente el ahorro de los hogares como porcentaje del ingreso en Estados Unidos es un 20,5%. O sea, la gente tiene plata ahorrada, mucho más de lo que tenía pre-pandemia, que es en torno a un 7%, es decir, tiene 3 veces más ahorro de lo que tenía antes de la pandemia. Y ese ahorro, una vez que definitivamente se abra la economía, una vez definitivamente se abran las ciudades y empieza la actividad económica, ese ahorro se debería transformar en consumo. Y como sabemos que el consumo representa aproximadamente un 65% del PIB de Estados Unidos, eso se debería traducir en mayor actividad económica y mejores perspectivas para el crecimiento de las utilidades de las empresas. Eso es uno de los principales temas de por qué nos sigue gustando Estados Unidos. Por otra parte, nos sigue gustando Asia emergente. Recordemos que en Asia emergente el país y la economía que es más influyente en esa región es China. Vemos acá que el índice Li Keqiang, que es un índice que reúne la variación anual de la carga de ferrocarriles, la variación anual del consumo de electricidad y la variación anual de los préstamos bancarios, está en 9,25% de crecimiento, como podemos ver acá, lo que nos indica que la recuperación económica sigue en pie y bastante robusta, con niveles que no se veían desde el año 2018. Más encima, en Asia emergente, principalmente en Corea del Sur, y China, y Hong Kong,
el proceso de vacunación no es crítico, dado que el tema de la pandemia está bastante controlado. No así, por ejemplo, en otras zonas como Europa o Latinoamérica, que no están dentro de nuestras preferencias en los portafolios. Con respecto a Chile, conocimos el último IMASEC, que fue menos 3,1%, fue una cifra negativa y peor a la esperada por el mercado, pero como hemos comentado varias veces, las recuperaciones económicas, sobre todo en países emergentes como el nuestro, no son en línea recta. Por lo tanto, obviamente no fue no digamos que fue un balde de agua fría, pero no fue algo, digamos, una noticia positiva para la economía, ni tampoco con lo que pasó con la tasa de desempleo, que fue de 10,3% a un 10,2%, mejoró, pero marginalmente. Sin embargo, estamos viendo que las expectativas del consumidor tuvieron un salto importante acá. Esto podrá ser tal vez, nosotros no lo atribuimos tanto al tema de las transferencias fiscales o a los retiros de plata de los fondos de pensiones, sino que también pueden tener que ver con este potente programa de vacunación que hemos visto durante el último tiempo, lo cual lógicamente deja con mejores expectativas a la gente de que el problema se va a solucionar y tener, digamos, un poquito más de una mirada un poco más positiva hacia el futuro. Con respecto a la confianza del empresariado, muy influenciada por lo que está pasando con el precio de los commodities, en específico con el precio del cobre, el cual durante los últimos 30 días llegó a casi máximo histórico, muy cerca de $4 con 30 centavos. Eso está muy influenciado por eso, pero obviamente bienvenido sea un país que es minero como Chile. ¿Qué ha pasado con los activos financieros? Bueno, tuvimos un movimiento al alza en las tasas de interés. Esto es sinónimo que el precio de los bonos cayó. Recordemos que cuando las tasas de interés suben, el precio de los bonos cae. Por lo tanto, podríamos decir que vimos una corrección en el precio de los bonos en nuestro país después de haber tenido una apreciación importante durante los últimos 2 meses. Este escenario que vivimos durante los últimos 20 días es uno de los principales motivos de por qué nosotros seguimos manteniendo una duración media, es decir, una duración preferida para nuestros portafolios entre 4 y 5 años, en donde el fondo Sura Renta Bonos es el preferido para nuestras carteras. Y no tenemos, por ejemplo, una duración más larga, ¿ok? Como podría ser tener, digamos, otro tipo de fondos como el Sura Renta Corporativa a largo plazo, como fondo preferido en esas carteras. Nosotros siempre pensábamos de que tener una duración muy corta nos dejaba comprando bonos con tasas muy bajas, lo cual nos iba a dar un devengo que para nosotros no pagaba finalmente el riesgo. Por otra parte, tener duraciones muy largas, si bien las tasas de interés estaban cayendo, nos dejaban muy vulnerables ante cualquier tipo de corrección. Y eso fue lo que finalmente pasó durante, como les comentaba, durante estos últimos 30 días. ¿Okay? Y como pueden ver, la parte larga de la curva finalmente subió 20 puntos base, es decir, los bonos de más largo plazo tuvieron una caída mucho más fuerte de la que tuvieron de la caída que tuvieron los bonos entre 4 y 5 años. Y esto es más o menos lo que pasó en las tasas de gobierno, como ustedes pueden ver. Después de una caída bastante importante en las tasas de los BCU5, llegando a niveles récord históricos, tuvimos una subida de las tasas, lo que implicó una caída en el precio de los bonos, lo que fue finalmente, nosotros creemos, una corrección. Como hemos comentado en otras veces, nosotros creemos que el 2021 va a ser un año de recuperación para Chile. Se habla de un crecimiento esperado en torno a un 6% para este año. Sin embargo, nosotros no creemos que las tasas de interés vayan a subir en línea recta. Por lo tanto, seguimos recomendando a nuestros clientes tener una duración media, es decir, entre 4 y 5 años. Si nosotros pensáramos que las tasas de interés van a subir de manera sin descanso, en el fondo reflejando esta mejor visión para el crecimiento
digamos, y también, bueno, inflación, etcétera, les diríamos que se acorten en duración. Sin embargo, no creemos que ese proceso transpire, digamos, de manera tan rápida, sino que creemos que podría ir digiriéndose tal vez más cercano, llegando tal vez al segundo semestre. ¿Y qué es lo que vemos con mayor valor? Entonces, como les comentaba, nos gusta la renta fija de mediano plazo, principalmente corporativa, no tanto de gobierno. Vemos que todavía hay niveles de spread que son atractivos, sobre todo los bonos AA, A y BBB. En los bonos BBB tenemos un nivel de spread de 5,72%, cuando en los niveles prepandemia y preestallido social también se hablaba en torno a 1,8, 1,5 o 2%. En donde no vemos mucho valor es en los bonos AAA, que están en torno a 0,30, en torno a 39 puntos base, 0,39%, el spread por sobre el bono del gobierno, lo cual lo encontramos que es muy bajo y no representa mucho valor para los portafolios. Y con respecto a la inflación, tenemos las expectativas inflacionarias a 2 años y la inflación a 12 meses, niveles muy parecidos, como ustedes pueden ver acá, y que es en torno a un 3,2%, que es muy cerca del rango meta, o la parte, digamos, del medio del rango meta del Banco Central. Y eso nos da a nosotros espacio para pensar de que las expectativas inflacionarias pueden continuar subiendo, no necesariamente para salirse del rango del Banco Central, o sea, no necesariamente para subir por sobre un 4%, pero sí a niveles tal vez cercanos a esos números, lo cual finalmente nos hace tener una preferencia por papeles en UF. Estamos en un periodo de recuperación económica, estamos con estímulos monetarios en Chile, estamos con estímulos fiscales también, lo cual debiera propiciar de que una vez de que tengamos un proceso de vacunación, o sea, el proceso de vacunación continúe y cada vez más gente pueda salir, se genere, digamos, un aumento en los precios que nosotros queremos capturar, en el fondo, con portafolios que tengan más papeles en UF que en pesos con respecto a los índices comparables. Eso es más o menos con respecto a renta fija. Niveles de plazo entre 4 y 5 años, referencia por corporativo, mayormente en UF. Y con respecto a las acciones locales, esto es un cambio desde la visión pasada. Nosotros desde hace aproximadamente 3 meses teníamos una visión neutral en Chile. Nos gustaba mucho la parte o los factores externos del IPSA, no tanto los factores internos. Sin embargo, ya hay varios argumentos de por qué encontramos que tiene sentido sobreponderar las acciones locales en un portafolio. Punto número 1, vemos de que están más baratas, en términos técnicos, está 1,8 desviaciones estándar más barata que las acciones globales según los índices de medición que nosotros hacemos acá. Segundo, vemos que los flujos a la renta variable local han aumentado no solo en los fondos mutuos digamos, domésticos, sino que también hemos visto aumento de los flujos en el ETF de Chile, es decir, también en términos internacionales. Por otra parte, vemos que el tema de la vacunación, como les había comentado, es ejemplar en Chile y eso debiera ser de que la actividad se normalice antes que en otros países. También estamos viendo de que la recuperación económica continúa. También estamos viendo de que el cobre, que es uno de los principales factores que empuja o arrastra al IPSA, estaría en torno, o está en torno a $4, llegó a máximo, casi máximo histórico en los últimos 30 días. Todo lo anterior nos hace finalmente tener una sobreponderación en el IPSA. Hay un solo tema que nosotros habíamos comentado varias veces en otras charlas que tiene que ver con el tema geopolítico. Mucha gente podrá decir, ¿por qué están subiendo el IPSA justo a 30 días, un poco
un poco más en realidad, de las elecciones de constituyente, y es principalmente porque, dado el proceso electoral o dado cómo se va a llevar a cabo la elección de los miembros de la Convención Constituyente, creemos que posturas radicales o independientes radicales es muy difícil que se puedan finalmente dar. Por lo tanto, creemos que gran parte, digamos, de lo que debería estar en la Constitución no tiene el peligro de que vaya a ser finalmente retirado, que son como las cosas que han preocupado mucho al mercado, como la independencia del Banco Central, entre otras. Habiendo hecho eso, hay también partidos políticos que han sido más radicales en sus posiciones con respecto a la Constitución, que durante el último tiempo se han visto muchísimo más fragmentados, mucho más divididos, y donde específicamente en ese tipo, digamos, de partidos políticos, las coaliciones, hay partidos que se han salido de ese tipo de coalición, lo cual nos hace pensar finalmente de que el proceso de elección de constituyentes no va a tener, por parte de los partidos políticos, como les decía, más radicales, un gran componente dentro de la convención. Eso sumado a que creemos de que el proceso de votación va a ser tal cual como han sido en los últimos 30 años los procesos de votación en Chile, los cuales en términos internacionales se aplauden por la rapidez, por el orden, por el espíritu cívico, etcétera, etcétera, nos lleva, digamos, a tener esta sobreponderación en acciones locales después de aproximadamente 2 años, que no teníamos una posición de sobreponderación. Y con respecto al tipo de cambio, seguimos estando con esta visión de que debería estar entre 710 y 730. Nuestro modelo, con el que calculamos cuál debería ser el tipo de cambio hoy, el tipo de cambio justo, por así decirlo. Este modelo considera el cobre, el diferenciales de tasa, el dólar index y el petróleo, que son variables que en términos teóricos debieran tener incidencia sobre el tipo de cambio. Nos habla de un tipo de cambio en torno a 650. Sin embargo, como bien sabemos, desde que ocurrió el tema del estallido social, que fue más o menos acá, a finales del año 2019, la diferencia entre todas estas variables y el tipo de cambio ha sido alta, a lo cual nosotros llamamos el nuevo premio por riesgo de Chile. Entonces, si a esos 650 pesos que nos marca el modelo le sumamos este nuevo premio por riesgo de Chile, deberíamos estar en un rango entre 710 y 730. O sea, si hoy día, o ayer en realidad, que cuando dice este gráfico, está en 731, deberíamos pensar en un tipo de cambio con sesgo a la baja desde esos niveles. Pero ahí se debería mover entre 710 y 730. Esos son nuestros escenarios centrales. Por lo tanto, ¿con qué nos quedamos finalmente? Entre renta variable y renta fija, largos en renta variable. Entre renta fija nacional versus internacional, tenemos una preferencia en renta fija nacional. En renta fija nacional tenemos una duración entre 4 y 5 años, preferencia por papeles corporativos y mayormente en UF. Subponderamos los papeles de los bonos del Tesoro en la renta fija internacional y no tenemos mayores preferencias en crédito, es decir, entre high yield, investment grade y bonos de países emergentes. El tipo de cambio, como lo acabo de mencionar, está cerca de sus niveles justos, con presión más a la baja desde los niveles actuales, en el rango 710 y 730. Entre emergente y desarrollado hay preferencia por emergente, en donde nos gusta Asia emergente y Chile, y en desarrollados nos gusta Estados Unidos, por la mayor capacidad de estimular la economía, la composición más defensiva de sus índices, etc. Con esto damos por finalizado nuestra visión de mercado marzo 2021. Les recordamos que en caso de tener dudas, las canalicen a través de sus asesores o a través de los distintos canales de contacto de Sura Inversiones. Muchas gracias, esperamos que haya sido de su interés.